Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios de eterna grandeza, ya que la Virgen Inmaculada, por el anuncio del ángel, acogió tu verbo inefable y transformada en templo de tu divinidad, se llenó con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, a ejemplo suyo, aceptemos humildemente tu voluntad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Jab y le dijo: pide un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Jab: no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que canséis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Dios mismo vendrá y nos salvará. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Dios mismo vendrá y nos salvará. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel mes, en el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre a Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez.
y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En esta última semana, en esta última chamba hacia la Navidad, la celebración del nacimiento de Jesús, hemos escuchado este Evangelio de la Anunciación del ángel, el momento, digamos, en el que por obra del Espíritu Santo se concibe a Jesús en el vientre de María. Y, digamos, como un momento tan especial, hay ese momento en el que Dios se hace hombre y quiere hacerse hombre, digamos, podía haber venido de otra manera, podía haber venido ya mayor, de las nubes del cielo, lo que sea, pero quiso venir de esa manera. Quiso que el camino para llegar hacia nosotros fuese la Virgen María. Por eso nosotros también sabemos que la Virgen María es un camino ideal para ir hacia Dios también. Es lo que quiere nuestro Señor, que nosotros sintamos como Madre María, nuestra intercesora, que nosotros vayamos hacia Él por medio de ella. Evidentemente, María no es Dios, Dios está por encima de María, María ha sido creada por Dios, todos los privilegios que tiene han sido concedidos por Dios, pero el hecho de acercarnos a ella, de pedirle su ayuda, de querer a nuestra Madre, nos acerca también profundamente a Dios. Y eso es lo que en este día de hoy, en este 20 de diciembre, la Iglesia nos pone delante de los ojos. El ejemplo de María, para aprender de ella, a decir sí, para contemplar también la grandeza de Dios en ella y para, sobre todo, tener en cuenta que ese es el camino que Él eligió para venir hacia nosotros. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir especialmente por la paz, para que acaben las guerras, los odios, los conflictos. Roguemos al Señor. Te lo amamos, Vamos a pedir también por todos aquellos que están lejos de sus casas, para que encuentren acogida en los cristianos. Roguemos al Señor. te lo amamos. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Acepta, Señor, este sacrificio único para que al participar en este misterio recibamos los dones que la fe nos hace esperar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y justo. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno original de la hija de Sion ha germinado a aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha aportado para todo el género humano en la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre a todo de una vida nueva. Así como todavía crecido el pecado,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, porque en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, en paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros.
Oremos. Protege, Señor, con tu poder divino a los que alimentas con dones del cielo, para que al participar en tus misterios les